Bendito sea el Señor por permitirnos llegar a este último tema de nuestra campaña, creyéndole a Dios, creciendo en la fe. Hemos invertido 40 días, hermanos, de reflexionar y de preguntarnos acerca de la fe. Y el día de hoy estamos hablando del título o del tema La fe triunfante. ¿Qué es una fe triunfante? ¿Cómo la puede o la podemos medir que nuestra fe es una fe triunfante? Para ello nos vamos a enfocar en un personaje que obviamente está mencionado en el libro de los Hebreos o en la carta a los Hebreos en el capítulo 11. Específicamente tenemos allí en nuestra hojita de estudio o nuestras hojas de estudio, se nos habla de Hebreos 11, 5 y 6, y encontramos, dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hay otros dos pasajes que nos van a ayudar a complementar el estudio. Uno de ellos se encuentra en Génesis 5, versos 21 y 24. El otro se encuentra en Judas, versos 14 y 15. Ciertamente hemos estado estudiando a los gigantes de la fe y Enoc es un personaje muy interesante porque nos narra la palabra de Dios que en la Biblia solamente hubo dos personajes que no vieron la muerte. Y uno de ellos fue Elías y el otro es precisamente Enoc. Cuando nuestra fe es una fe triunfante. Bueno, hay una expresión por ahí de un teólogo, que es John MacArthur, que dice, algunos héroes se hacen en un momento, pero otros son definidos por toda una vida. Y Enoc creo que en general, y todos los que hemos estado viendo, quizás en general, a lo mejor Rahab no, pero los demás es, su fe fue definida o se hicieron héroes de la fe como un estilo de vida. José es impresionante todo lo que vivió. Enoc tiene una descripción que dice la palabra en Génesis capítulo 5, versos 21 y 24, que Enoc caminó con Dios. Ahora, imagínense, ¿qué es eso de caminar con Dios? ¿Cómo vamos a entender esta expresión bíblica de caminó con Dios? Hay dos elementos importantes aquí. Uno está en Hebreos que dice agradó a Dios y número 2, caminó con Dios. Esto es muy importante para usted y para mí porque esto nos va a permitir darnos cuenta nuestra fe, que si nuestra fe es una fe triunfante. Número 1, podríamos preguntar simplemente, ¿está usted caminando con Dios? Y esto no significa si está usted yendo al templo. No, eso es una parte de su vida cristiana que no puede evadir, aunque algunos lo quieren hacer así, pero la pregunta es, ¿está usted caminando con Dios? ¿Qué es eso, pastor? Bueno, vamos a tratar de encontrar algunos elementos importantes que nos van a dar pauta para poder entender esto. El Salmo primero nos dice que es como el varón es bienaventurado porque no se ha sentado ni ha andado en camino de ¿qué? De pecadores. Entonces, si volvemos a tomar la idea de caminar con Dios, significa que la vida o la fe o la manera de vivir de Enoc era una manera de vivir muy importante. Voy a mencionar 3 cosas que creo que son relevantes. Número 1, las convicciones de Enoc. Tú puedes caminar con cierto grupo de personas, pero tus convicciones pueden ser otras muy distintas, ¿estás de acuerdo? Entonces, Dios no se iba a agradar de alguien que caminara con él, pero sus convicciones no eres mi prioridad, no me interesa adorarte,
déjame mejor seguir mis placeres. ¿Estamos de acuerdo? Las convicciones de Enoc. Enoc era un hombre de convicciones. Fíjese bien, si voy a caminar con alguien, vamos a pensarlo así, en este caso en particular, yo escojo mis amistades, yo escojo con quién camino, yo escojo con quién convivo. Y Enoc tuvo que en su momento elegir, bueno, agarro el camino de los pecadores o agarro el caminar con Dios. Y eso quiere decir que Enoc ponderó cómo pensaba vivir. Sus convicciones lo llevan a un estilo de vida, ¿no? Si yo digo que soy cristiano, entonces voy a vivir como cristiano. En el Antiguo Testamento no podíamos hablar como tal de cristianos, pero estamos hablando que en el tiempo de Enoc, Matusalén, Lamec y todos ellos, había maldad, dice la palabra. Y más, estudiamos el personaje de Noé, descendiente de Lamec, y viene toda la cadenita. Se dice que el nombre de Matusalén en el hebreo era un indicador profético que significa cuando él muere será enviado el juicio, el castigo para la humanidad. Así que convicciones, número 2, estilo de vida y número 3, practicar la fe. Yo creo que estas cosas son indicadores de que pueden agradar a Dios. Convicciones sólidas, ¿en qué te estás fundamentando? Señor, estoy descansando en tu carácter y estoy descansando en tu palabra o tus promesas. Número 2, pues, ¿cómo vives? Señor, estoy viviendo acorde a tu palabra. Y número 3, ¿cómo estás impactando al mundo? Señor, practicando mi fe, honrándote con mi obediencia, tratando de impactar a mi generación. Quiero simplemente explicar lo que podría ser una fe triunfante en realidad. Y digo, tomado obviamente del estudio de Enoc. ¿Qué fue lo que hizo Enoc? Caminó con Dios. ¿Cuánto tiempo caminó Enoc con Dios? Específicamente no nos dice el término de la palabra, pero podríamos pensar que fue un caminar perseverante, un caminar paciente. Esto me recuerda a uno de los personajes que estudiamos, la vida de José, ¿recuerdan? ¿Cómo la sufrió este varón, José? Nuevamente, en el tiempo de Enoc había maldad, la vida no era fácil, había perversidad también. Así que, pero Enoc decide ser perseverante y paciente. Voy a caminar con Dios todo el tiempo que sea necesario. Quizás la gente me va a tildar de tonto, quizás la gente me va a tildar de fanático, pero yo voy a caminar con Dios. Tercero, creo que Enoc expresa una obediencia. Ahora lo voy a enfocar de esta manera. Si ustedes y yo vamos a la carta universal de Judas, y se llaman universales porque están dirigidas en general para todas o para todos los cristianos de todas las edades o de las épocas, de las iglesias, sin importar sin importar iglesia primitiva o iglesia en Europa, para todos. Versos 14 y 15, dice así la palabra. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Qué difícil es llevar adelante una vocación en el Señor, ¿no es cierto? Sobre todo cuando tenemos que compartir un mensaje de Dios que no es nada agradable. Cuando es un mensaje, como en el caso que acabamos de leer, es un mensaje condenatorio a todos los pecadores. Qué difícil es,
finalmente enfrentar a una cultura, una sociedad, un ambiente de trabajo donde se respira maldad y tú tienes que hacer la diferencia. Pues sí, Enoc hizo la diferencia. Caminó con Dios. Camina con Dios en tu trabajo. Camina con Dios en tu universidad y verás que muchas cosas van a ir impactando la vida de las personas. Cuarta cosa que creo que es un aspecto de una fe triunfante. La fe tiene que ser una fe creciente. Tu fe en los primeros años de la vida cristiana, si la contrastas con tu fe después de 10 años en el Evangelio, hermano, hermana, no puede ser la misma. No puede ser que dentro de 5 años que han pasado, tú no sepas cuál es tu ministerio, para qué Dios te tiene en una iglesia, cómo vas a desarrollar este ministerio y los dones que Dios te ha dado. Recuerda, Enoc fue profeta y tuvo que profetizar un mensaje difícil a su generación, pero caminó con Dios. Tenemos un mensaje de salvación que comunicar y eso es responsabilidad de todos nosotros. No es exclusivo del pastor, no es exclusivo de un diácono, no es exclusivo de un líder, es responsabilidad de todos nosotros. Así que la fe debe de ser una fe creciente porque descansa en el carácter de Dios y en las promesas del Señor. En Lucas 17:5 usted encontrará que los apóstoles le dijeron al Señor Jesús, aumentanos la fe. La fe debe de ser creciente ante la necesidad de la realidad que estamos viendo, tanta maldad. ¿Cómo vamos a transformar este México? ¿Cómo vamos a transformar nuestra ciudad ante todo lo que pueda estar ocurriendo a escondidas, robos, asesinatos, secuestros? ¿Podrá México cambiar? Yo creo que sí. Pero nuestra fe tiene que ser una fe creciente. Sexta cosa que quisiera compartir de una fe triunfante es que es una fe galardonada. Una fe que es honrada por Dios. Dios honra al que le honra. Así que Enoc fue honrado, escuche bien, con la victoria, por ejemplo, de no pasar por la muerte. Pero hay un pasaje bíblico que me gustaría leer, que es Marcos 5:36. Dice así la palabra del Señor en Marcos 5:36. Nos enseña así la Biblia. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Disculpen, ahí me confundí con el versículo 34, en realidad empieza todo en el versículo 21, cuando este principal de la sinagoga, Jairo, le viene a pedir que sanara a su hija. Efectivamente llegan los amigos y le dicen, no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Pero en el verso que estábamos enfatizando, en el verso 36, Jesús le dice, no temas, cree solamente. La fe triunfante, hermano, amigo, se tiene que mover por encima de las circunstancias. Sí, la gente puede decir, no se puede. Lo que estamos viendo con nuestros propios ojos dice, es imposible. Imagínense, la hija ha muerto y Jesús le dice, no temas, tranquilo, cree solamente. La fe se mueve por encima de la naturaleza porque esto es un aspecto sobrenatural. La fe no es un asunto meramente de un raciocinio o de lógica. No, hermanos, la fe es un atributo sobrenatural, es un don de fe. Entonces, vamos a creerle a Dios y nuestra fe entonces puede ser una fe triunfante. Por último,
Una fe triunfante es una fe que sabe adorar a Dios después de las pruebas. Usted sabe lo que hizo Noé cuando salió del arca del pacto, ¿está de acuerdo? Usted sabe que Noé lo primero que hizo fue adorar a Dios. Y Dios, dice la escritura, que percibió olor fragante. Así que nuestra fe triunfante, hermanos, es esperar la venida de Jesús. Pacientemente esperé. Vamos a esperar la venida de nuestro Señor y Maestro. Vamos a confiar que Él viene por nosotros. Segundo, vamos a una fe triunfante porque la vamos a celebrar cuando estemos en el cielo en las bodas del Cordero. Aunque este es un tema así muy rápido, después de que seamos arrebatados, dice la palabra, el Señor Jesús dijo que celebraría y volvería a beber de la copa con nosotros en el cielo. Hay unas bodas del Cordero, hay una fiesta que nos está esperando. Por eso se habla a veces de la iglesia triunfante. Se dice que la iglesia militante son todos los cristianos que estamos sirviendo al Señor, colaborando con el Señor en la tierra. Pero la iglesia triunfante es la que ha llegado allá a la presencia del Señor y a disfrutar su eternidad con el Señor. Así que Enoc, gracias por la vida de Enoc, porque nos permite, a manera de resumen, vamos a cerrar el tema, que a pesar de vivir en un mundo pecaminoso, decide caminar ese camino estrecho con Dios. Amigo, hermano, ¿estás dejando las cosas del mundo para caminar con Jesús? Segundo, Enoc fue un hombre también como tú y yo. Dijimos en nuestra primera sesión que si bien íbamos a tratar los asuntos de estos gigantes de la fe, Santiago 5:17 nos recuerda que Enoc, Noé, Abraham, José, Moisés y cada uno de estos personajes fueron hombres con pasiones semejantes a las nuestras. Pero cuando obraron con fe, Dios les bendijo e impactaron a su generación. Tercero, caminar con Dios implica que yo quiero tener una relación con el Señor. Si usted y yo no convivimos, es muy difícil que tengamos una relación. Usted no puede tener una convivencia con los pecadores, como dice el Salmo número 1. Usted tiene que tener una convivencia quizás con sus compañeros de trabajo y tiene que ser sabio. Pero si vamos a caminar con Dios, significa que voy a tener intimidad con Dios. Oye Dios, estoy cansado. Oye Dios, ¿y esto cómo se resuelve? Oye Señor, ¿cuál es tu consejo para este problema? Y permitir que en esta intimidad Dios pueda decir, sabes, te di un consejo, me agradó que lo hayas aplicado a tu vida, o te di un consejo a través de uno de mis hijos, a través de la palabra, y sabes qué, no lo has obedecido. ¿Por qué? Eso es intimidad con Dios, eso es caminar con Dios. Por último, no nos cansemos de hacer el bien. La fe no termina porque terminó una campaña de 40 días. Nuestra fe no termina porque ya cerramos los temas de grupo pequeño. Mi amado hermano, mi amada hermana, esta iglesia va a ser de mucho más impacto cuando cada uno de sus miembros e integrantes esté en un grupo pequeño creciendo y estudiando la palabra de Dios. Lamento que todavía haya cristianos y hermanos en la fe de años que todavía son rebeldes a integrarse en grupo pequeño y vivir la vida cristiana en familia, en un grupo pequeño para crecer. La muerte para nosotros no tiene más potestad. Porque si vivimos, pues para Él vivimos. Pero si morimos, para Él morimos. Hermano, hermana, que tu fe en el Señor sea con estas características
y podamos decirle a Dios, gracias porque tú eres el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, ha sido un placer, un gozo durante estas semanas estar estudiando la palabra con ustedes en el grupo pequeño y compartir estas enseñanzas. Paz de Cristo, Dios les bendiga. Nos vemos en el cierre de regional en el día 13, que estaremos anunciando la hora y estaremos anunciando el lugar de manera específica. Bendiciones para todos ustedes.